Y empezamos con el primero, que es realmente contraintuitivo, porque uno diría, desde la administración pública, desde la región, realmente desde la burocracia, ¿realmente se puede hacer algo nuevo? ¿Se puede hacer algo rompedor? ¿Se puede realmente mejorar radicalmente la sociedad? Entonces hay un ejemplo en España, en el País Vasco, que nos ha parecido esencial traer aquí porque es único en su género. Quizá no solo en España, probablemente en Europa, y es Innovasque. Aquí está su director, por tanto lo explica todo él, Chema Villate. Han sudado la camiseta estos cuatro para ofrecer un currículum diferente. Os preguntaréis si han encontrado trabajo. Unos sí, otros no. Pero algunos han recibido una oferta que no era lo que querían. Otros sí han recibido una oferta y no lo pudieron coger. Otros no han recibido una oferta, pero han recibido contactos por medios de comunicación que les han hecho entrevistas y los han llamado en programas de televisión y por tanto han conseguido una notoriedad. Y ahí está, esta nueva disciplina del videocurrículum. Aprovecho sobre este tema de la búsqueda de empleo para decir que la Xarxa Local, agrupación de entidades municipales que trabajan en un tema de ocupación, están a punto de lanzar un nuevo servicio para la ciudadanía en web y aplicación móvil para buscar empleo y para el empleador buscar empleados. Por tanto, atentos porque se va a lanzar esto que aquí en Lleida estará en el Instituto Municipal de Ocupación. Y ahora llamo a los siguientes tres porque esto sigue. Vamos a presentar nuevas cápsulas de innovación social. Vamos a ver ahora tres emprendedores que han montado estructuras nuevas, innovadoras para permitir la innovación social. Y entonces llamo a Chema Villate, a Ainhoa Zamora y a Sasha Zellmayer, por favor. Y empezamos con el primero, que es realmente contraintuitivo, porque uno diría, desde la administración pública, desde la región, realmente desde la burocracia, ¿realmente se puede hacer algo nuevo? ¿Se puede hacer algo rompedor? ¿Se puede realmente mejorar radicalmente la sociedad? Entonces hay un ejemplo en España, en el País Vasco, que nos ha parecido esencial traer aquí porque es único en su género. Quizá no solo en España, probablemente en Europa, y es Innovasque. Aquí está su director, por tanto lo explica todo él, Chema Villate. En primer lugar, felicitar al Ayuntamiento de Lleida y, en concreto, a la Concejalía de Bienestar Social y agradecer la invitación a compartir con todos vosotros y vosotras estas cápsulas de innovación social. Mi cápsula va a ser muy sencillita. No sé si Innovasque es único en Europa o en el mundo, pero sí que efectivamente pretendemos ser algo distinto. Voy a explicar brevemente por qué nace Innovasque, unas pinceladas de lo que estamos haciendo y luego me centraré un poquitín más en una de las actividades que es la participación en las políticas públicas. Bueno, ¿por qué nace Innovasque? Antes decía Pericles que esta no es la primera crisis que hemos vivido. En el País Vasco realmente la crisis fuerte fue en los años 80, donde alcanzamos un 25% de paro, en algunas zonas hasta el 35% de paro, con los sectores de siderurgia, naval y bienes de equipo que se cayeron, y que pues estamos en aquel momento, yo creo que con el 80% del Producto Interior Bruto de la media europea, y con ETA asesinando y secuestrando empresarios día sí, día no. La situación crítica, manifestaciones en la calle todos los días. Bueno, el Gobierno apuesta por la ciencia, la tecnología, por mantener la industria, por los clústeres, y 25 años después, en los años 2000, pues éramos un país rico. En el año 2005 teníamos un 5% de paro, estábamos en el 130% del Producto Interior Bruto per cápita sobre la media europea, y el planteamiento es, bueno, ¿y esto tenemos garantizado el futuro? El ser ricos ahora, si no hacemos nada, ¿qué nos puede pasar? Y decidimos apostar por un proyecto para toda una generación, o sea, que es un proyecto al 2030 y un proyecto en que la innovación debería ser el motor de esa, lo que llamamos la segunda transformación económica y social. A los primeros 25 años le llamamos la primera transformación económica, a esta segunda le añadimos lo de social. Con la innovación, con ese motor, y en el 2007 pues creamos la asociación. Somos una asociación privada, sin ánimo de lucro, y lo que pretendemos es impulsar la transformación de Euskadi hacia una sociedad innovadora en todos los sentidos y teniendo como objetivo el bienestar social, el desarrollo económico, la cohesión social, como antes decía el alcalde, importante. Desarrollo económico y cohesión social y, lógicamente, todo sostenible. Bueno, somos una asociación privada, como os decía,
porque lo público, como bien dice, solo tiene credibilidad para 4 años. Por lo tanto, si nuestro proyecto es para toda una generación, necesitamos algo privado. Somos 1.000 socios, más de 30.000 personas en las redes sociales, y en los 2 primeros años lo que nos dedicamos es a lo que nosotros llamamos el llamamiento, llamar a la sociedad, movilizarla, y lo que hicimos fue intentar que las fuerzas vivas, algunos decían los líderes, pero realmente era el poder, el gobierno, diputaciones, rectores, presidentes de las grandes compañías del País Vasco se involucraron en este proyecto, y lo que hicimos fue estructurarlos en 43 equipos de trabajo en los que siempre juntábamos personas de la administración, personas de los ámbitos científico-tecnológicos, personas del ámbito económico y social. A eso la Unión Europea, la OCDE, cuando vino a revisar nuestro sistema, nos decía que es la cuádruple hélice. En todo lo que hacemos intentamos compartir y generar esos cuatro ámbitos. Y bueno, en esos 2 primeros años, como digo, reunimos, llamamos y movilizamos. En los 2 siguientes lo que hicimos fue aprovechar ese conocimiento de las capacidades de las personas que se habían incorporado al proyecto y de todas las organizaciones para hacer una labor importante en lo que es la participación en políticas públicas, que luego hablaré un poco más de ello, y en poner en marcha proyectos transversales. Decidimos que Euskadi tenía que ser una sociedad de bajo consumo en carbono, o ecoinnovadora, como queráis llamarlo, que tenía que ser una sociedad saludable, temas de alimentación, de salud, de ejercicio, de hábitos de conducta saludable, de gestión de las emociones, inteligencia emocional, y también empezamos a trabajar en el 4º sector y en temas de emprendimiento. Y en estos 2 últimos años, bueno, pues lo que hemos hecho ha sido consolidar nuestro posicionamiento en el sistema. Hemos conseguido que el Lehendakari sea el presidente de Honor Dinomaski, así que cada vez que hay cambio de gobierno no se cuestionará si tenemos que cerrarnos porque era una idea del partido o del gobierno anterior. Bueno, como os decía, esta es nuestra historia de estos 6 años que llevamos en marcha, y en el 2010 lo que hicimos fue plantear, bueno, cuál sería nuestra política o nuestra estrategia de innovación social, y le llamamos la innovación social una ventana de oportunidades para Euskadi. Y dijimos que tenía como 3 grandes componentes. Una gobernanza participativa, trabajar en las 3 Es, buscamos 3 palabras, 3 conceptos que empezaran por empleo, envejecimiento y educación, y con valores. Un grupo también de 60 personas definió que los valores de una sociedad innovadora pues era el conocimiento como elemento básico de la innovación, la cooperación como forma de trabajo, la aptitud de estar abiertos al cambio, y todo esto en un mundo globalizado. Bueno, pues gobernanza participativa en esas 3 Es y con valores es donde hemos desarrollado nuestro trabajo. ¿Por qué el tema de la gobernanza participativa? Ya me voy centrando en el tercer tema en el que quería profundizar un poco más. Bueno, este cuadro, que es de Deloitte, a mí cada vez que lo veo me gusta más, ¿no? Y lo que viene a decir es que la innovación social tiene que cubrir el gap entre lo que la administración puede ofrecer y las demandas de la sociedad, que cada vez son mayores. Y cada vez ese gap es más profundo, más grande. Esa distancia entre la ciudadanía y las instituciones cada vez se va haciendo mayor porque hay una pérdida de confianza tremenda. Un problema de confianza que la participación, la gobernanza participativa nos puede ayudar. Ahí querría resaltar cómo la innovación social apela a las comunidades a organizarse, a movilizarse, a activarse y a generar nuevas interacciones para afrontar los retos sociales. En ese ámbito, como veis, en estos años hemos trabajado en más de 10 políticas o pactos, y la verdad es que hemos tenido de todo. La primera de ellas, que creo que está ahí, el pacto... No, este de aquí, ¿no? El Pacto Social por la Vivienda. Sí, este fue el primer trabajo que hicimos de participación en políticas públicas, y he de decir que, curiosamente, ha sido el que mejor nos ha salido. ¿Por qué? Pues porque el consejero de Vivienda en aquel entonces tenía muy claro que quería que fuese un pacto social y quería que fuese participativo, y estaba dispuesto a aceptar todas las enmiendas que le hiciera la ciudadanía. Y realmente, de la primera propuesta que se hizo en el primer planteamiento ante 80 personas, que destrozaron la propuesta porque no les gustaba, se fue trabajando y el resultado fue totalmente distinto a sus ideas del principio. Este proceso, además, ha recibido un premio en la ONU como uno de los procesos innovadores de participación ciudadana. Pero tenemos otros ejemplos. Este, por ejemplo, que es el mayor fracaso que hemos tenido. El Pacto Social por la Inmigración. Curiosamente, este proceso participativo lo que se creó fue un grupo de expertos que hicieron un primer borrador, pero fue un borrador que se distribuyó en el primer proceso de participación encuadernado y a todo color. 3 reuniones después seguía encuadernado y a todo color, y la inmensa mayoría de los participantes dijeron, oye, nos vamos. Dice, porque desde el principio dijeron, oye, no nos gusta ni el título. En vez de Pacto Social por la Inmigración, debería llamarse Pacto Social por la Diversidad. Y como no se hizo caso a nada, ahí acabó este proceso. Otro curioso también
fue el de la Ley de Aprendizaje Permanente. Empezamos con una hoja en blanco, participaron más de 180 personas, se llegó a una propuesta de cómo debería ser esa ley y el equipo de gobierno redactó la ley, distribuyó el borrador y no se parecía en nada a las conclusiones del grupo de trabajo. Todos los participantes dijeron, oye, pero ¿para qué nos has llamado si esto no se parece en nada? Tuvieron que rectificar, se creó un grupo de trabajo con personas que habían participado en esa primera y la Ley de Aprendizaje Permanente que se ha aprobado hace unos meses realmente está hecha con aquel proceso de participación, con las conclusiones que allí se sacaron. Como veis, hay para todos los gustos, cosas buenas, cosas complicadas, y en estos momentos estamos trabajando en algo que hemos puesto en marcha hace escasamente un mes, que es el Libro Blanco para la Democracia y la Participación Ciudadana, un empeño del Gobierno vasco de que en esta legislatura salga adelante esta ley y de momento pues hemos creado un grupo de expertos que ha hecho una pequeña propuestita. Hemos empezado con una hoja en blanco con grupos participativos, diríamos con gente que está habitualmente trabajando en estos ámbitos y ahora vamos a empezar en colegios, en escuelas, en grupos marginales, en jubilados, en asociaciones, la ciudadanía asociada y no asociada. En las redes sociales también hemos empezado a buscar elementos de participación y para ir generando esos conocimientos y cómo acabará el SAI. Bueno, como veis, la participación es amplia, diversa y, fundamentalmente, lo que hemos aprendido es que, como en todo en esta vida, hay que hacer 3 pasos. Planificar, desarrollar y evaluar. Pero es importantísima la planificación. Todo el tiempo, entre comillas, que se pierde aquí no es una pérdida de tiempo. El tener claro qué es lo que quieres, si lo que quieres es contrastar, que es una cosa, o realmente participar, que es otra cosa distinta, como luego veremos. Bueno, ahí tenéis algunos ejemplos que, como tendréis a vuestra disposición este documento, pues tenéis ahí diversas aportaciones de cómo está funcionando este proceso de participación en el Libro Blanco de la Democracia, en las redes sociales, etcétera, etcétera. Desde Innovasque entendemos que aportamos un valor diferencial a estos procesos porque, de alguna manera, somos una plataforma público-privada que en estos procesos se potencia. Procuramos incorporar siempre voces distintas, ¿no? Siempre cuando uno va a hacer un proceso de participación llama a los expertos, a los que saben, a los que todo el día están pensando lo mismo. Nosotros procuramos llamar a los que nunca les han llamado, con lo cual se aporta riqueza, diversidad y generamos un proceso de aprendizaje, de relaciones nuevas. Somos un país pequeño, 2 millones de habitantes, y decíamos que nos conocemos todos. Pues hemos descubierto en estos años que no es así, no nos conocemos. Cuando juntamos a la administración con empresas, con agentes de la ciencia, de la tecnología, con ONGs, se generan relaciones, aprendizajes curiosos, ¿no? Y, de hecho, hemos sido reconocidos pues en la OCDE. Decía Antonella que quizás somos una experiencia única. Es cierto que la OCDE dice que no conoce otra plataforma similar que entre lo público y lo privado y generando relaciones tengamos como objetivo para toda una generación transformar una región, un país. Y también en la Guía de la Innovación Social, que publicó en febrero del año pasado la Comisión Europea, que empieza diciendo que no es capaz de dar una definición de innovación social, pues ahí también aparece Innovasque como un ejemplo de desarrollo regional asociado a la innovación social. Tenéis, y en la documentación que tendréis, veis pues cómo hemos estructurado un proceso después de todas estas enseñanzas que hemos tenido positivas y negativas, pues hemos llegado a diseñar un proceso en el que antes de empezar esa planificación es necesario tener muy claro qué es lo que se quiere, cuáles son los objetivos, cuál es el compromiso del dueño de ese proceso y a partir de ahí empezar a planificar, a desarrollar y a evaluar. Lecciones aprendidas. Hay que definir los límites y las reglas, importantísimo, Va a ser un proceso de co-creación, va a ser un proceso de contraste, de generar ideas, de toma de decisiones. El propietario del proceso tiene que estar liderando, no solo es implicarse, sino que tiene que estar liderando el proceso, tiene que invertir todo el tiempo necesario en la fase de planificación, que ya he dicho y repito varias veces porque es importantísimo. No se puede jugar con las expectativas de los ciudadanos. En la medida en que un proceso resulte... Cuando llamas un proceso de participación y realmente lo que haces es contrastar o no hacer caso a lo que te proponen, pues de alguna manera te vas cargando esos procesos y el ánimo de la ciudadanía para repetir esa participación. No todos los procesos tienen éxito, como hemos dicho, pero también de los fracasos se aprende, sobre todo precisamente de los fracasos, y los procesos deben ser, como decía, procesos de participación colectiva. 15 segundos para deciros que los nudos de la participación es un pequeño documento que se ha generado en el ITALDE. ITALDE es un grupo de trabajo de los que generamos nosotros, donde tenéis ahí las principales conclusiones en el ámbito del terreno político, del terreno técnico y del terreno ciudadano, de 30 experiencias de participación de diversos ayuntamientos y comunidades que se han analizado. Luego ahí tenéis una fuente de información importante y, sobre todo, distinguir qué es lo que queremos. Queremos
manipular, utilizar y decir que hemos consultado para justificar nuestro documento, nuestras ideas. Queremos consultar, que no está mal, oye, yo te consulto, pero no te voy a hacer caso, o realmente queremos participar y, por tanto, dar al ciudadano poder de decidir y corresponsabilidad en sus resultados. Bueno, nada más, y en el café estoy dispuesto, a vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, y no más que hablar con Chema en la pausa sobre lo que significa eso de gobernar una región entre todos por encima del partido que está en el gobierno en un momento determinado.